Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Hola, hola. hola, no te estás viendo. Ahí estamos, Ahí ahí está. está. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué ¿Cómo está tal? Laurita? Muy bien, Bien. bien. A ver ahí está. Ahí Ahí nos estamos. vemos bien. ¿Se escucha? Hola, ahí se cortó. ¿Me escuchas? Sí, se está cortando un poquito. No sé si soy yo o sos vos. No sé, yo veo bien. Te veo medio ¿Vos me ves cortada. bien? Se me corta tu imagen. Bueno, vamos a esperar a ver qué. Bueno, cualquier cosa nos avisan si se está cortando. Dice se corta, pero se escucha. Bueno, empezamos y Bueno, cualquier cosa nos avisan si no se ve o no se escucha. ¿Mm? bueno, Eh, vamos bueno, adelante. el tema de hoy entonces, eh, que pusimos, bueno, cómo superar el miedo, hablar un poco de lo que le está sucediendo por ahí a mucha gente en estos momentos, ¿no? El tema del miedo y cómo hacer para que no nos afecte, ¿no? Eso. Eh, Primero empezar diciendo que el miedo, bueno, es una emoción, ¿m? Y por ahí solemos decir que hay emociones malas o emociones buenas, pero en realidad no hay emociones ni malas ni buenas. Todas las emociones están porque tienen una función, ¿no? La función de las emociones es, la emoción es una energía en movimiento, ¿no? Entonces, la función es un impulso que nos hace o que nos induce a una acción, ¿no? Es decir, nos pone en movimiento para hacer algo. Esa es la función que tienen todas las emociones. Eh, y el miedo específicamente, ¿cuál es la función? Es la de protegernos, ¿no? El miedo aparece cuando percibimos que hay alguna amenaza, algún peligro. ¿M? Entonces, aparece justamente para protegernos, para que nosotros podamos separarnos, alejarnos o tomar alguna acción respecto a eso que parece peligroso, que nos puede poner en peligro, ¿no? Que es una amenaza. ¿Mm? Entonces, en nuestro cuerpo se va a desencadenar toda una serie de cosas para permitirnos justamente hacer eso. Entonces, nos va a pasar de que vamos a empezar a segregar cortisol, ¿no? Todo lo que es el sistema simpático, el sistema nervioso simpático se activa. Entonces, segrega cortisol, se acelera a lo mejor el corazón, aumenta la presión arterial, ¿m? Los pulmones también van a tratar de captar mayor oxígeno. Es decir, son todas cosas que le suceden al cuerpo, pero para ayudarnos justamente a apartarnos de esa situación que nos amenaza. ¿Mm? Entonces, por eso sentimos todas estas cosas. Bien, se supone que, bueno, esta situación debería durar poco tiempo, ¿no? Hasta que nos pongamos a salvo. Lo que pasa es que la mayoría de las veces nuestro miedo no es un miedo real. ¿Mm? Eh, no es algo que nos está amenazando justamente en este momento, ¿no? No es un miedo real. Y además nos hace que ese miedo nos dure durante a lo mejor mucho tiempo y esta situación en nuestro cuerpo también se mantiene durante mucho tiempo. Con lo cual hace que
toda la energía o gran parte de la energía de nuestro cuerpo esté puesta en eso, en tratar de, que nosotros nos alejemos de esa amenaza. Entonces, vamos a sentir también que a lo mejor no podemos dormir bien, vamos a tener una presión arterial alta, es decir, vamos a notar varias cosas que nos suceden, porque además la energía está puesta en eso, entonces no está yendo a los demás sistemas como el sistema digestivo y como el sistema inmunológico también, ¿no? Entonces, hace que esté puesto en eso y no en nuestra vida diaria, en todo lo que tenemos que hacer diario. Entonces, no podemos dormir, tenemos problemas digestivos, como decía antes, la presión alta, nos puede dar taquicardia, es decir, todo un montón de cosas que nos está sucediendo justamente porque nosotros hemos activado eso, el miedo, en nosotros. Pero cuando tomamos conciencia de que ese miedo está para protegernos y todo esto que nos sucede en el cuerpo, justamente es para protegernos, bueno, ahí es cuando podemos empezar a cambiar esta situación, ¿no? Se corta, Lauri. Se te ¿No me estás corta viendo? mucho. Se corta, se corta. A ver, voy a tratar de hacer algo, espera. ¿Me ves ahí? Ahora sí, Bueno. es como que la señal estuviera lenta, digamos. Sí. Bien, bueno, no sé hasta dónde se escuchó de lo que dije. Estábamos en la parte que, a ver, no, no, estaba muy cortado. Bueno, en definitiva es un poco lo que quería contarles es qué es lo que sucede en el cuerpo cuando nosotros sentimos miedo. Pero tenemos que entender que todo eso es para, justamente, esta emoción aparece para protegernos. Entonces, por eso tenemos que empezar a prestar atención cuando nosotros sentimos miedo. ¿Por qué? Porque se va a desencadenar todo este mecanismo. Entonces, debemos empezar a prestar más atención, ¿no? Por lo menos identificar, que es el primer paso, identificar cuando tenemos miedo, identificarlo y ver a qué, ¿no? De dónde viene y qué hay detrás de todo de ese miedo, ¿no? Primero identificarlo, sería el primer paso. ¿Está bien? No sé si Bien, querías agregar algo más con respecto a lo que nos sucede en el cuerpo. sí, vos explicaste muy bien las sensaciones que se generan de acuerdo a los neuroquímicos que se producen, como el cortisol, de manera que se produce todo un estado de estrés en el organismo, ¿no es cierto? Se producen Claro. las sustancias generadoras del estrés porque son los que nos van a preparar el cuerpo para la defensa, porque el miedo te da, como vos decís, ante una amenaza, ¿no? Y esto viene ya en un trasfondo evolutivo, porque es parte de nuestra evolución en la naturaleza, donde en el medio donde estábamos, si había alguna amenaza de algún predador, el cuerpo tiene que prepararse para la defensa o para la huida, ¿no es cierto? Y para eso se genera en el cuerpo todo un mecanismo que prepara los músculos, prepara el sistema circulatorio, la respiración, y por eso nos sentimos ansiosos, nos sentimos tensos, nos sentimos que nos da ganas de salir corriendo, porque el cuerpo está preparado para eso. Y como vos explicabas antes, un poco se cortaba, pero se escuchó bien, que muchos no son reales, digamos que son temores serían, ¿no es cierto? El tema es en nuestra vida diaria que no todo se torne un temor o un miedo, ¿no es cierto? Sino que aprendamos a
identificar claramente las situaciones y después empezar a confiar en nosotros, a ver cómo podemos ir gestionando esa situación, ¿no? Claro, lo primero es identificar, es decir, cuando tenemos el miedo, darnos cuenta, identificarlo, entender que, que aparece para ayudarnos en realidad, ¿no? Dejar de verlo como algo malo, eso. Aparece para ayudarnos, pero ahí nomás entender, ir un poquito más allá y decir, bueno, a ver, ¿miedo a qué estoy teniendo? Si es un miedo real, de algo que me está amenazando en este momento, que está poniendo en riesgo mi vida o me puede suceder algo, o si es algo que yo creo que puede suceder, si es algo que no sabemos si va a pasar, es decir, poder identificar eso primero y, bueno, luego ver por qué estoy teniendo miedo, ¿no? Ir un poquito más profundo a Bueno, se cortó, vamos a esperar a ver. Hablando. Avísenme. hola, Ahí está volviendo, parece. ahí se ve. Ahora sí, ahora sí. Sí, Bueno, no sé, se ve que es internet de acá de mi casa. claro. Eh, bueno, lo que decía es que Estábamos hablando detrás de esa siempre, amenaza, ¿no es cierto? Identificar qué es sí, lo real y qué no lo es. mm, sí. Y siempre, si nos vamos bien profundo a ver la raíz del miedo, vamos a encontrar que en definitiva es el miedo a morir. Ese es, digamos, en profundidad donde nos lleva nuestro miedo. Es decir, que en el fondo lo que tenemos es un miedo a la muerte nuestra o de otras personas, ¿no? Eh, entonces, por ahí empezar a trabajar o a ver un poquito esto del miedo a la muerte y cómo podemos eh, superar este miedo a la muerte. Porque una vez que nosotros podemos trascender ese miedo, que es el miedo profundo, ¿no? Eh, ahí es cuando realmente vamos a empezar eh, a vivir, de verdad, ¿no? Cuando ya logramos trascender este miedo a la muerte, ¿no? Eh, bueno, podemos, ¿de qué manera? ¿Cómo podemos hacer esto, no? ¿Cómo logramos superar o trascender este miedo a la muerte? Bueno, del punto de vista de lo energético, y tanto desde el Reiki o desde
el Tai Chi, lo que puedo decir es que nosotros somos una energía y que esa energía trasciende al cuerpo, ¿no es cierto? Cuando el cuerpo termina su proceso, termina su ciclo, esa energía prevalece a la materia. ¿M? Esa energía es una forma de conciencia que va evolucionando en sí misma. Y ahí viene un poco entonces la fe, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos nosotros fortalecer nuestra fe para alinearnos de acuerdo a eso, ¿no es cierto? Eh, Sabiendo que en definitiva que la muerte no existe en realidad, sino que es un proceso, es un paso más de ese camino de evolución de ese alma, ¿no es cierto? Y que todos estamos en ese proceso como conjunto, como familia, como sociedad, ¿eh? Estamos haciendo una experiencia de aprendizaje álmico, ¿no es cierto? En la medida que uno trabaja para fortalecer ese concepto desde lo interno, se fortalecen muchas cosas, ¿cierto? Porque se va perdiendo ese miedo, ¿eh? a esa pérdida, ¿eh? Tanto propia como de los seres queridos, ¿no es cierto? El miedo como emoción, y de acuerdo a lo que identifica la medicina china, pertenece al elemento agua, ¿eh? Y está relacionado en ese elemento, los órganos a los cuales esa emoción afecta son el riñón y la vejiga, ¿no? Entonces, también se pueden generar situaciones de miedo, de temor, cuando hay alguna malfunción en esos órganos, ¿cierto? O sea, es una acción en ambos sentidos. El temor o el miedo puede llegar a afectar, si es en forma reiterada, esos órganos, ¿no? O si hay alguna disfunción en esos órganos, por problemas en el canal energético, problemas en los órganos, de distintos motivos, puede estar asociado a la generación o ser más propenso a generar esa emoción también. Bien. ¿Sí? Bueno, Por lo tanto, hay algunas técnicas que pueden ayudar también a trabajar en eso, ¿no es cierto? O sea, en el elemento agua se considera que vejiga y riñón, su buen funcionamiento, tanto sea del órgano, la víscera y el canal, los canales por donde esa energía circula, ayudan a generar la entidad psíquica o la capacidad de responsabilidad, autoconfianza, fuerza de voluntad, coraje, que uno lo analiza, es todo lo que me fortalece contra el miedo, ¿no es cierto? El coraje, la voluntad, la capacidad de llevar las cosas adelante, la determinación, la responsabilidad, ¿eh? Bien, o sea que un poco trabajar sobre sobre todas esas cosas, ¿no? Fortalecer un poco nuestra autoestima, Autoconfianza. claro, nuestra Autoconfianza. confianza. Porque fíjate que muchas veces nosotros, ante algún desafío, nos sentimos que no somos capaces, no nos valoramos, y es mucho más fácil mirar lo negativo que mirar hacia atrás lo positivo. Todo lo que he logrado en mi vida, todo lo que he sido capaz, cómo he sido capaz de superarme, y todo eso me fortalece, ante un desafío como lo que podemos Claro. estar pasando hoy, ¿no es cierto? Sí, sí, y aparte es lógico siempre que sintamos miedo ante algo nuevo, porque justamente eso nuevo es desconocido y lo desconocido puede llegar a ser una amenaza para nosotros, ¿no? Entonces, nuestra biología nos está protegiendo de esta manera, es decir, sentir miedo ante algo nuevo, ante algo que no hicimos nunca, que no sabemos cómo es,
¿Por qué aparece? Porque eso puede ser peligroso, ¿no? Pero cuando nosotros podemos decir, bueno, analizar un poquito, frenar, decir, eso que voy a hacer, ¿qué es lo que me puede suceder si yo hago eso? Y cuando nos damos cuenta que en realidad no puede haber una amenaza real Claro. con respecto a eso, a lo que vamos a hacer, entonces ahí ayuda mucho a disipar ese miedo, ¿no? Cuando entendemos de que, bueno, eso que vamos a realizar nos da miedo porque es nuevo, por lo tanto mi cuerpo, mi biología me protege de esta manera, sintiendo el miedo. Cuando yo logro ver que eso en realidad no es una amenaza, eh, puedo ayudar a disipar el miedo. Es decir, yo, por ejemplo, es algo que hago cuando me parece así el miedo ante algo, decir, bueno, sé que esto no es peligroso, ¿no? Yo misma me lo digo, bueno, apareció el miedo, bueno, te agradezco, pero sé que esto no es peligroso, sé que no es una amenaza, sé que no me va a pasar nada malo. Eh, es como que me lo repito y me lo digo, y de esa forma disminuye el miedo. ¿Mm? Exactamente. Eh, Una vez un maestro me dijo que lo importante no es no tener miedo, sino lo importante es afrontar esos miedos, ¿cierto? Porque miedo vamos a tener, porque es algo natural, pero lo importante es cómo yo me posiciono frente a ese miedo, ¿no es cierto? Si en las situaciones de la vida diaria, ¿no? Saliendo de lo que ya es una amenaza física, como lo puede haber sido en el mundo evolutivo. La mayoría de las cosas a las cuales nos enfrentamos hoy son cosas que nos causan un temor porque no sabemos cómo solucionarlas, qué nos va a pasar. ¿Eh? Entonces, ¿cómo me posiciono yo ante ese hecho que está sucediendo, ¿no es cierto? Me siento capaz de gestionarlo, de que soy capaz de manejarlo, confío, o trato de negarlo, trato de suprimirlo, y en realidad va a quedar ahí haciéndome un daño, ¿no es cierto? claro, sí, Si sí, yo la lo idea es que retengo, nosotros podamos identificarlo y podamos darnos cuenta y entender que no es malo, ¿no? Que no es algo malo, sino que justamente aparece para protegernos, pero una vez que lo identificamos y que lo traemos a la luz, digamos, ¿no? Eh, exacto. nos permite decir, bueno, a ver, ¿cuál es en realidad la amenaza? ¿Cuál es el peligro? Vemos que no hay ningún peligro real, ¿no? Pero hacemos todo ese análisis, hay que hacerlo. Y de esa manera logramos que disminuya. ¿Mm? Claro, porque muchas cosas a las cuales tenemos miedo, y hay gente que tiene pánico a muchas cosas, eh, se deben a situaciones que nos han marcado muy profundamente en el pasado, ¿no es cierto? Mm. Inclusive desde nuestra niñez, y que ni siquiera recordamos el hecho, ¿no? Entonces, bueno, como vos decís, hay todas unas técnicas para poder trabajar todo eso, quien tiene ataques de pánico, fobias, para ver qué le está llevando a esa situación, ¿no es cierto? De lo cual la persona ve una arañita y se desespera o le agarra este, una desesperación, o quien no puede subir un ascensor, ¿no es cierto? Porque tiene claustrofobia. A ver, ¿qué fueron los hechos los cuales marcaron tan profundamente y que hace que uno después no se paraliza, ¿no es cierto? Se paraliza, no puede afrontar eso. Sí, sí. Sí, bueno, eso en decodificación biológica lo vemos muchas veces. Hay cosas que suceden que la persona no sabe bien por qué y vamos a ir a buscar cuál es el origen de eso, ¿no? Exactamente. Claro. Eh, pero más hablando de lo que es el miedo así, que podemos más identificarlo, ¿no? Eh, como decíamos antes, una vez que logramos identificarlo, que logramos que disminuya, después va a estar, eh, bueno, la acción que vamos a hacer, es decir, eso que nos daba miedo, cuando logramos concretarlo,
Cuando logramos hacer eso, ahí es eso que sentimos cuando logramos hacerlo, es lo que tenemos, en donde tenemos que enfocarnos, ¿no? Entonces, cuando tenemos que volver a hacer algo parecido o lo mismo, ¿no? Y que nos vuelve a aparecer el miedo, bueno, nos va a poder servir. Esa emoción que sentimos, esa satisfacción o eso emoción que sentimos cuando logramos superarlo aquella vez, nos puede servir para impulsarnos a hacerlo nuevamente, ¿no? Eso también es algo que se utiliza, ¿no? Lo que se llama el anclaje, recordar eso que sentimos cuando logramos superar el miedo y hacer eso que queríamos hacer, qué sentimos y volver a ese lugar, a vivir esa emoción, esa satisfacción, esa alegría, nos impulsa a volver a hacerlo, ¿no? La próxima vez, o hacer algo parecido, ¿no? Volver a recordar eso. Claro, es como un reposicionamiento, o sea, cuando vuelve a aparecer esa sensación, me voy a esa situación, recordando cómo lo afronté, cómo lo resolví, que no me pasó nada, y bueno, y voy a llevarlo mucho mejor adelante. Claro, claro. Es volver a recordar cuando yo superé algo parecido, cuando, ¿no? Entonces volver a posicionarme ahí y que eso me sirva a este nuevo impulso. Pasa que primero es necesario reconocerlo y prestar atención a esto que nos puede suceder, ¿no? Porque muchas veces vamos sintiendo estas cosas, vamos sintiendo miedo, pero no nos paramos a analizar un poquito. Entonces, la idea es pararse, frenarse, analizar, porque si no seguimos, y entonces nos es muy difícil poder superarlo así sin frenarnos, ¿no? Claro que esa sería la parte donde uno enfrenta, afronta el problema, ¿no es cierto? Mm, mm. Y ahí donde está Y bueno, el coraje, la fuerza de voluntad. ¿Eh? Eh, mm, sí, volviendo un poquito al tema que hablábamos recién del tema de la muerte, ¿no? Que es necesario o importante de que todos logremos perder ese miedo, ¿no? Eh, porque de esa manera se van a disminuir mucho los demás miedos, ¿no? Eh, exacto. y por ahí, esto que vos decías de entender, o por lo menos lo que a mí me ayudó en superarlo yo, es entender de que en realidad somos energía, ¿no? Que nunca vamos a, que somos inmortales, ¿no? Que en realidad la muerte real no existe y que vamos a trascender, eh, a- la energía nunca desaparece, ¿no? Se transforma, entonces nos transformaremos en otra cosa, pero nunca vamos a desaparecer completamente. Entonces eso ayuda mucho a disipar, ¿no? Este miedo. Por ahí podemos ver o escuchar o leer libros que se refieran a gente que ha estado, ha vivido episodios, ¿no? Cercanos a la muerte o ese tipo de anécdotas, ¿no? Nos puede ayudar mucho a entenderlo. No sé, a mí me sirvió, por ejemplo, leer los libros de Brian Weiss, que es el que hace las regresiones, ¿no? A vidas pasadas, y lo cuenta, tiene varios libros. El más importante es Muchas vidas, muchos maestros. Ese es como el más conocido. Y bueno, a mí me sirvió por lo menos, ¿no? De entender cómo las personas iban a vidas anteriores, ¿no? Y solucionaban sus temas de esta vida yendo a regresiones a vidas pasadas. Bueno, a mí me ayudó bastante en el tema este de entender que vamos a trascender esta vida y vamos a seguir, ¿no? Después de esta vida física. Claro, en la época de que surge Brian Weiss, también
en la década del 80. Mm, Estaban también las investigaciones de Raymond Moody, un libro famoso, La vida más allá de la vida, o Vida más allá de la sí, muerte, bueno, mm, donde él recopila toda la cantidad de casos médicos que hay de personas que mueren, pero vuelven, ¿no es cierto? Como le pasó, bueno, fue muy conocido acá para nosotros Víctor Sueiro, ¿eh? sí, Pero hay mucho, ¿no? Una vez yo estaba dando un curso de Reiki y había un muchacho, cuando yo contaba un poco todo esto de la vida más allá, de los casos de muerte clínica, qué sé yo, y el muchacho me decía que sí, que sí, que sí, le digo, ¿vos, a vos te pasó? No, dice, yo soy anestesista y lo vivo muy de cerca eso, ¿no? Porque muchas veces la gente en la misma sala de operación le suceden ese tipo de cosas, ¿no? Mientras está mm, anestesiado. Así que bueno, eso fue muy popular en la década del 80 y hay mucha investigación médica de las personas que alcanzan a morir, tienen muerte clínica declarada y cuentan la experiencia conocida en la que se basó la película Ghost, donde se ve un túnel, se pasa a través de un túnel, después se ve como una luz blanca que te esperan del otro lado, que te esperan tus familiares. ¿Y qué te dicen del otro lado? Ya sea tus familiares o una luz donde se siente mucho amor, ¿qué te dicen del otro lado? Bueno, que no es tu momento, que tenés que volver porque todavía tenés trabajo para hacer. O sea, nos habla de la misión de vida, que es lo que se conoce en muchas en muchas culturas, en muchas eh, filosofías, ¿no es cierto?, religiones, donde se habla de misión de vida del alma, o sea que uno viene y puede venir una u otra, o muchas veces, como se muestra en Brian Weiss, para ir perfeccionando, abriendo su conciencia, en esa energía que va evolucionando hacia la autoconciencia de sí misma, hacia lo que es capaz de hacer, tanto como dolor como en amor, ¿no es cierto? ¿Eh? mm, Entonces, es muy interesante esa bibliografía que voy a decir. Y después hay otra bibliografía muy interesante de Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross, un libro muy famoso que se llama La muerte, un nuevo amanecer. Ella trabajó durante muchos años, una médica, era atea, pero ella acompañaba a las personas, a los enfermos terminales, digamos, ¿no? Y les acompañaba en el momento de la muerte. Y mm, bueno, y relata todas las experiencias que tienen las personas justo al borde de la muerte, ¿no? Y bueno, mm, ella, por supuesto, termina siendo muy creyente porque no le quedaba otra, ¿no? Porque viviendo todas esas experiencias de distintas personas, de distintas religiones, y que en forma comparativa relataban lo mismo, sin conocerse, por supuesto, bueno, eh, no puede no creer, ¿no es cierto?, cuando se manifiesta una evidencia de este tipo, ¿no? claro, Entonces, bueno, Elizabeth Kubler-Ross, dijimos, Brian Weiss, Raymond Moody, ¿eh? Bibliografía que nos ayuda un poco a fortalecer esa creencia donde todas las religiones hablan y en muchas culturas se nos prepara ya para ese momento desde niño, ¿no es cierto? Saber de que es un paso, de que estamos acá por un motivo, por un aprendizaje que vamos aprendiendo paso a paso, ¿no es cierto? Entonces así uno ya va fortaleciéndose. Pero la idea no es creer por miedo, ¿no es cierto? No creer, a ver, me preparo, creo, por miedo que me condenen. No, es por amor, ¿no es cierto? Es por evolución de la conciencia. Ese tiene que ser el objetivo, ¿no es cierto? No el miedo, ¿no? Me porto bien porque si no me van a castigar. No, tiene que ser porque yo soy consciente realmente de el bien que puedo hacer y el mal y el daño que puedo hacer. claro. Sí, sí, sí.
más que nada, o sea, eso de no tener miedo a qué pueda pasar después de la muerte, ¿no? Entonces, por eso hoy voy a actuar de una manera en esta vida, sino que, en Exacto. definitiva, entender que estamos acá para aprender distintas cosas eh, y que, bueno, tendremos posibilidad en otras vidas de aprender otras cosas, ¿no? Pero hoy, en esta vida estamos para aprender determinadas cosas y eso también nos ayuda con el tema de confiar en que todo lo que vamos a estar viviendo, todas las situaciones por las que vamos a pasar, en definitiva, son para que podamos aprender, ¿no? Todo eso que Exacto. vinimos a aprender. ¿Mm? Entonces eso Exacto. también nos ayuda mucho con el tema del miedo, porque ya sabemos o confiamos en que, bueno, voy a vivir determinadas situaciones, pero sé que van a ser para que yo pueda aprender, o por lo menos así deberíamos tratar de verlas a las situaciones, ¿no? Eh, entonces nos da confianza en decir, bueno, no importa qué nos suceda cada día, sino que vamos a aprovechar todo eso que nos sucede como un aprendizaje, para Y sacar sabe- siempre algo bueno, algo que podamos aprender y que eso nos permite ir creciendo, ¿no? Ir avanzando en este camino que estamos haciendo de evolución, ¿no? De nuestra alma, ¿no? y sabes que, Entonces, Laurita, también el hecho de que eso no es solo para uno, sino que es para todos los demás, ¿no es cierto? Y que nos claro, ayuda también a sobrellevar mejor las pérdidas, o sea, las pérdidas de familiares, de amigos, de gente cercana, ¿no es cierto? El saber, bueno, eh, en otras culturas, como yo decía, se nos prepara para eso. Entonces, cuando mm, alguien se va, por supuesto que el dolor de la pérdida física siempre está y es muy difícil, pero en alguna medida uno sabe que, bueno, muy bien, qué bien, esta persona ya terminó su etapa y está en una etapa siguiente, digamos, sigue adelante, ¿no es cierto? No es que se terminó mm, todo, qué desastre, sino que me da esa esperanza, es decir, bueno, él ya trascendió esta etapa, vinimos juntos para aprender, pero él ya me lleva un poco la delantera, ¿no es cierto? ¿Eh? Entonces eso me da esperanza para seguir adelante en mi propia vida, ¿no es cierto? Porque uno ve, no sé, porque trabajamos como terapeutas muchas veces, mucha gente que queda completamente abatida y no puede seguir adelante, ¿no es cierto? Y no puede soltar y no puede soltar y no puede soltar y no puede superar eso. ¿Eh? claro. Entonces, bueno, nos ayuda también no solo a nosotros mismos por nuestros propios miedos, sino por el miedo también que se nos genera de perder a alguien muy querido. Mm. Entonces, por supuesto que no va a quitar todo lo que es el dolor físico de querer tener a alguien, pero sí me va a dar una esperanza, ¿eh? Y me va a Sí, ayudar sí. a decir, bueno, esta persona ahora continúa conmigo, es parte de mí y continúa, Mm. nuestras almas siguen juntas, ¿no es cierto? No es que nunca más ni que se terminó todo, sino que seguimos adelante en un camino y que desde el Claro. otro lugar va a estar asistiéndome. Mm. Sí. Y también nos ayuda para, no solo para las pérdidas de seres queridos, sino también cuando es, las personas que están a nuestro alrededor están pasando por alguna situación, ¿no? Por alguna adversidad, también nos ayuda a que podamos entender que son situaciones que están sucediendo en la vida de esa persona, en su camino de evolución, ¿no? Y que le va a ayudar a aprender lo que vino a aprender, ¿no? Entonces también nos ayuda un poquito a entender situaciones que por ahí pueden ser difíciles o pueden ser muy duras a otras personas, ¿m? Que bueno, que está en su camino
de aprendizaje, ¿no? Entonces, le Sí, va a ayudar a crecer y evolucionar, ¿no? claro, es muy importante lo que vos decís porque hay que tener algo bien claro. Nada ocurre al azar, ¿no es cierto? O Mm, sea, cuando te llega el momento. No es que por un descuido, esto que lo otro. Por supuesto que uno va a tomar todas las precauciones, va a tratar de vivir con todos los cuidados lo mejor posible, pero cuando se termina la misión de vida, llega al final, ¿cierto? Entonces, ¿qué pude haber hecho esto? ¿Qué se pudo haber evitado? ¿Que la mala práctica? ¿Que esto? ¿Que si yo hubiera hecho esto? Y los sentimientos de culpa que quedan, ¿no es cierto? Si yo sí, hubiera dicho esto, no hubiera pasado y no hubiera tenido el accidente. Y desde el mundo espiritual, quienes trabajamos y tenemos experiencia en el mundo espiritual, y bueno, también hay muchos videos, ¿no es cierto? Y muchos libros de medios muy famosos, como James Van Praagh, o Teresa Caputo, que se puede ver en el The Learning Channel. Bueno, muestran eso, ¿no es cierto? Lo que las almas nos dicen cuando se comunican, es decir, n- no te deja de pensar de esa manera porque no hubiera nada que pudiese haber cambiado ese momento en el cual yo me tenía que ir, ¿cierto? claro, sí. Estoy leyendo acá algunas comentarios, algunas preguntas. Eh, a ver que se me fue. Es muy difícil que la persona muy miedosa quiera no serlo. Eh, bueno, el tema es primero entender, como decíamos al principio, que el miedo, en realidad, entender qué es lo que es el miedo, ¿no? Que es una emoción que aparece para protegernos de algo, es decir, empezar a poner conciencia en todo lo que nos pasa, en las cosas que nos suceden. Eso es lo primero, tratar de identificar, digamos, porque no creo que una persona que esté constantemente con miedo le esté pasando bien. Entonces, eh, quiero salir de esa situación, primero, tiene que querer salir de eso, ¿no? Eh, Después, identificar o darse cuenta que el miedo viene para algo, tiene una función que es para protegernos. Y después, eso es como para entender que no es algo malo, ¿no? Y después, identificar puntualmente qué son las cosas que le generan el miedo para ir analizando cada una, ¿no? Para ver detrás de eso que hay, puntualmente. ¿Mm? Como decíamos antes, siempre cuando hay algo nuevo se va a generar el miedo, pero entender que eso nuevo podía llegar a ser una amenaza, pero que si lo analizamos bien no es una amenaza real. ¿tá? Entonces son todas cosas que podemos ir analizando para que ese miedo disminuya. ¿no? Pero lo primero es que la persona que esté pasando por situaciones así de miedo realmente quiera dejar de sentirlo, quiera salir de ese lugar, ¿no? Porque si la persona no quiere salir, es muy difícil. Tiene que la persona querer cambiar eso que le está sucediendo, ¿no? Eso es primordial. ¿Mm? A ver, acá había otra pregunta. El miedo genera inestabilidad emocional, lo cual afecta al entorno. ¿Eso tiene solución? Bueno, esto mismo que venimos diciendo, ¿no? Entender primero el miedo, qué es lo que es, ¿no? Es una emoción que viene para protegernos, tomar conciencia de eso y comenzar a puntualmente a ver cuáles son las cosas que te generan el miedo, ¿no? Siempre, digamos, es eso, esa es la dinámica que deberíamos hacer. Eh, no sé si querés decir algo más, Néstor. Sí, un poco con lo que ella dice, cómo afecta el entorno, a lo mejor lo que está queriendo decir. Eh, Afecta energéticamente, por supuesto, ¿no es cierto? Es una Mm, emoción que nos baja energéticamente y como hablábamos al sí, comienzo, hay ciertos órganos, como por ejemplo vejiga, riñón, que son afectados energéticamente por el miedo
y después pueden llegar a ser afectados físicamente, ¿no? O sea, el miedo es una emoción que también me baja energéticamente. Entonces, tengo también, aparte de si necesito, hay que buscar ayuda con distintas técnicas y distintos profesionales que me pueden ayudar a eso, también trabajar la parte física, ¿no? Para levantar energéticamente. Con las técnicas puede ser de meditación, puede ser de yoga, del tai chi qigong, o salir a caminar o a correr, pero hay que movilizarse físicamente para elevar el estado energético. Claro, bien. Sí, pero siempre lo principal es que la persona quiera eh, salir de esa situación, ¿no? Exacto. Sí. Que quiera cambiarlo. Primero tiene que darse cuenta de eso y, como vos decís, si puede pedir ayuda, puede buscar a alguien que, ¿no? Una terapia, un terapeuta, pero mientras tanto, si la persona no toma conciencia de que no está dispuesta a cambiar o no se da cuenta que quiere cambiar eso, es muy difícil que lo logre, ¿no? Primero es querer salir de esa situación de miedo. ¿Mm? Sí, puede ser que por un tiempo el alma elija vivir esa experiencia, ¿eh? Hasta que en un momento dado dice, bueno, ahora ya está, ya Mm. tengo suficiente, inconscientemente, no el alma, ¿no? No la mente. Vivir, sentir eso como parte del aprendizaje, entonces dice, bueno, ahora ya está, ahora empiezo a salir adelante, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Eh, pero bueno, siempre tiene que estar la decisión de la persona de querer salir, ¿no? Bueno, ahí pone bien, es interesante todo esto, gracias, gracias por los comentarios. Eh, bueno, gracias, gracias por todo lo que están poniendo. Eh, ay, se me fueron ahí está. Eh, ¿Qué más? Bueno, gracias, gracias por las cosas lindas que nos ponen. Eh, bueno, Acá, entonces, acá encontré uno de los libros que yo decía, que es mm, Alcanzando el cielo, de James Van Praagh. ¿Eh? ah, Es un hermoso libro de uno de los mediums más famosos de Estados Unidos, muy serio, por cierto, una gran capacidad. Yo lo he visto en un programa que tenía televisión en la década del 80, muy, muy lindo. Y este libro puede ayudar mucho también. ¿Eh? ujú. También hay películas, ¿no? Que pueden ver. Está Nuestro Hogar, ¿no? Que es Hogar, la película también que habla de este tema, ¿no? No sé si vos recordás alguna otra. ahora, no, ahora no me viene a la mente, pero hay varias. Hay varias. Bueno, están los videos de Wayne Dyer, ¿no es cierto? En general, pero específicamente sobre este tema, después en todo caso podemos buscar y agregar abajo en los comentarios del video, ¿no? Sí, sí, o si alguien quiere después nos pregunta por privado, les pasamos bien todos estos libros, ¿no? Que hemos dicho, eh, se los pasamos bien por si alguien quiere leerlos o verlos, ¿no? Eh, pero bueno, básicamente la idea era contar un poquito de qué era, ¿no? Qué era el miedo como emoción, para tratar de verla desde otro lado, ¿no? Dejar de verlo como algo por ahí negativo, como algo malo, eh, y dar, dar alguna idea, ¿no? De qué es lo que se puede hacer con eso, eh, y poner el foco en esto que decíamos de por ahí el miedo a la muerte, que es el que está detrás de todos los miedos, ¿no? Entonces, cuando logramos superar eso, se disipan
los demás miedos? ¿Qué es lo que estás mostrando? Este es el libro de la médica que se llama Elizabeth Kubler-Ross, La muerte, un nuevo amanecer, que se los recomendamos, además es de un médico, ¿no es cierto?, muy famoso, Elizabeth Kubler-Ross, que acompañaba a las personas en el momento de la muerte. Y el otro libro de James Van Praagh, muy bueno, que se llama Aprendiendo del dolor, donde él relata muchos casos de experiencias de su trabajo como medium en cuanto a los relatos de las almas que han partido, en cuanto a la muerte, ¿no es cierto?, a la forma de la muerte, a la enfermedad, ¿no es cierto?, todo como parte del camino del alma, ¿no? Se lo ve desde ese punto de vista, por eso se dice aprendiendo del dolor, porque el dolor es parte del aprendizaje del alma. Claro, dejar de verlo como también, como decíamos antes, dejar de verlo como algo malo, como algo No es negativo, un sino que es castigo, parte. claro, no es un castigo, es algo que el alma, ella misma, elige experimentar. ¿Por qué? Porque en su evolución como energía primitiva no es plenamente consciente de lo que es capaz de hacer, del dolor que puede causar. Y muchas veces, entonces, pues en otra vida puedo elegir repetir esa experiencia, ese dolor, ese abuso, esa muerte, para tomar conciencia de lo que yo soy capaz de hacer. Claro, Son respuestas, ¿no es cierto? Son respuestas a estos temas que en nuestra cultura nunca las hubo adecuadamente, ¿no? Y de otras culturas viene toda esta sabiduría o del mismo mundo espiritual. claro, sí. Es como que nunca nos han enseñado. No nos han preparado para esto, porque se nos ha eh, Bueno, inculcado mucho el miedo. Justamente estábamos hablando del miedo, o sea, creer por el miedo, ¿no es cierto? No por el aprendizaje del amor. bueno, acá están preguntando cómo enfrentar los miedos emocionales, el abandono, la soledad. Eh, un poco eso, a ver, deberíamos entender o deberíamos trabajar sobre, como decíamos antes, sobre nosotros, sobre nuestra autoestima, sobre nuestra autovaloración y entender que en realidad no necesitamos de nadie más para poder ser felices, ¿no? Que nosotros ya estamos completos, que no necesitamos de los demás, que nos tenemos a nosotros mismos, ¿tá? Entonces, por ahí muchas veces eh, ese miedo que sentimos con respecto a otra persona, en realidad porque le estamos pidiendo al otro que nos dé algo que nosotros mismos no nos estamos dando, ¿no? Entonces, el miedo, como decía ahí, al abandono o a la soledad, bueno, a ver, en realidad, ¿cuál es ese miedo? Porque el miedo a la soledad, en realidad, nunca vamos a estar solos porque nos tenemos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué hay detrás de ese miedo? Por ahí es que nos da miedo adentrarnos, ¿no?, en nuestro mundo interno y ver qué es lo que hay ahí, ¿no? Y bueno, pero es necesario, ¿no? Es un camino necesario que tenemos que hacer, ¿no? Del autoconocimiento. Y el tema del abandono, lo mismo, es decir, ¿por qué el miedo al abandono? Porque siento que otra persona me va a dar algo que yo no me puedo dar. Entonces necesito de otros para que los demás me den ese amor o esa aceptación que yo mismo no me estoy dando. Pero cuando yo entiendo o me doy cuenta de que puedo darme esa valoración y ese amor propio, ¿no? No necesito de los demás, ¿no? Entonces ahí es cuando se disipan bastante estos miedos, porque ya
entiendo que no voy a necesitar del otro que me dé eso mismo, porque yo ya me lo puedo dar. Y bueno, también las relaciones cambian ahí, ¿no? Porque la relación con el otro va a cambiar, ya no va a ser desde la necesidad, sino que va a ser desde el compartir, ¿no? Y no tanto de que necesito que el otro me dé algo que yo no me estoy dando, ¿no? Entonces siempre es tratar de trabajar en nosotros mismos, ¿no? Del autoconocimiento, la autovaloración, la autoestima, eso nos fortalece y nos hace entender de que estamos completos, que no necesitamos del otro. Entonces ya nos relacionamos con los demás desde otro lugar, desde un compartir. Entonces tampoco vamos a tener miedo de que el otro se vaya o de que el otro ¿no? nos abandone, o porque ya entendemos que no necesitamos del otro, ¿no? Que nos tenemos ya a nosotros mismos. Pero bueno, eso es todo un fortalecimiento de nuestra autoestima, como decíamos al principio. Autoconfianza, fuerza de voluntad, coraje, determinación, responsabilidad, ¿eh? Todo lo que el elemento agua nos da, ¿eh? En cuanto nos fortalece, ¿no? Claro. Bueno, ya quedan 3 minutitos nada más. Así que bueno, agradecer de nuevo a todos los que se han sumado y nos han hecho preguntas y todo. Si queda alguna pregunta que quieran hacer, nos pueden enviar por Instagram, por el privado, a Néstor o a mí, cualquier pregunta que quieran hacer. Y bueno, y gracias Néstor, de nuevo, por acompañarme. No, gracias a vos. Si querés nos podemos ir con un sonido sanador, para este elemento. Bueno. Bueno. Dentro de la Dale. práctica del Qigong hay sonidos que, así como los mantras, ayudan energéticamente y vibratoriamente a ciertos órganos. Vamos a trabajar el sonido shui, shui, es intermedio entre una E y una I. Shui, y vamos a colocar las manos en los riñones. Entonces, inhalamos, profundo. Siéntense, pónganse cómodos, con la espalda derecha pero relajada. Inhalamos. La vibración se localiza en esta zona. La vibración actúa por resonancia. Hay que tirar un poquito los labios hacia atrás, los dientes paralelos. Inhalamos. La última. Muy bien, este ejercicio lo pueden hacer las veces que quieran, a modo meditativo,